aquellos que nos ven, ¿verdad?, a través de la web. Que el Señor también les bendiga mucho y que así como nosotros somos siendo edificados a través de su palabra, también sea mensaje de bendición para la vida de aquellos que nos ven a través del internet. Entonces, ¿estamos listos, hermanos? Primera carta de Pedro. Vamos a orar y a pedir la bendición del Señor por este tiempo. Amantísimo Señor y Padre, gloria, toda honra, mi Dios, sean para ti, porque para eso, Señor, tú nos has creado. Nos hiciste para alabar tu nombre, para honrarte, porque solamente tú eres digno, mi Dios. Señor, te pido esta mañana que tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra nos enseñe y nos exhorte, Señor, nos redarguye. Y Padre, que realmente atesoremos esta palabra tuya, que seamos no solamente oidores, sino ante todo hacedores de ella, que la cumplamos, la pongamos por obra, Señor. Y que a través de ella este mundo pueda ver la necesidad que tienen también de arrepentirse, de venir a ti, Señor, de acudir a ese llamado que tú haces. Aquellos que aún no han recibido a Cristo, que necesitan arrepentirse, Señor, que podamos ser nosotros luz, que podamos ser nosotros ejemplo de este mundo y que podamos realmente esforzarnos en esta gracia que nos has dado a nosotros, mi Dios. Bendice este tiempo, bendice, Señor, cada uno de los que estamos acá, que podamos estar con corazones dispuestos, como tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. Y en nombre de Cristo Jesús que oramos y nos ponemos en tus manos esta mañana. Amén. Muy bien, mis hermanos, pero antes de comenzar voy a recordar el anuncio que se dio este sábado. Todos los maestros y asistentes de escuela dominical, como dice Pablo, a veces algunas cartas les suplico, hermanos y hermanas, así con ruego, con súplica, no vayan a faltar este sábado, por favor, maestros y asistentes de escuela dominical de niños. Y hermanos también varones, a ver, hombres que estamos acá, levanten su mano, por favor, vamos a ver cuántos sabemos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos con unos 22. Vamos a ver de cierto si salimos aprobados. No con el 50, ¿verdad, hermanos? No con el 60. Con el 70% somos aprobados, dice la ley del Ministerio de Educación, ¿verdad? Los esperamos aquí entonces, un poco más temprano de lo que dijo hermano Gustavo. A las 6:40 por cuestión de tráfico aquí, queremos salir a la casa del hermano Maron, yo tampoco conozco, así que nos vemos acá, mis hermanos. Muy bien, ahora sí, ¿listos? Entonces, primera de Pedro, mis hermanos, recordemos un poco el domingo pasado. El domingo pasado vimos de estos a quien Pedro está aquí enviando esta carta. Dice el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, o sea, aquellos que habían sido regados porque estaban siendo perseguidos y que se habían ido a las zonas de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. A estos escribió Pedro, esos que estaban siendo perseguidos porque habían sido culpados injustamente de lo que había pasado en la ciudad de Roma. Nerón había incendiado la ciudad, culpó a los cristianos y empezaron a ser perseguidos. Y a estos dijo Pedro, hay una esperanza, pero esperanza viva, no puesta en cosas materiales, no en cosas de este mundo, sino una esperanza viva la cual Dios mismo nos ha hecho renacer a través de Cristo Jesús. Vimos que las cosas de este mundo no traen esperanza viva, sino que son esperanza muerta, porque su destino es muerte. En este mundo lo único que hay es muerte, pero en las cosas que Dios tiene para nosotros, la esperanza que nos ha dado a través de Cristo es una esperanza que da vida, y que incluso a través de Cristo nos ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Porque aquellos que estaban siendo perseguidos, que habían dejado sus casas, que estaban huyendo, ¿qué herencia podían dar a sus hijos? ¿Acaso podían dar un terreno si habían dejado todo aquello allá cuando salieron corriendo? Pero hay una herencia mejor, le recuerda Pedro, una celestial, y que está guardados, y que somos guardados nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. Pero que esa fe, dijimos, debe ser una fe digna, una fe que se vea para alabanza cuando venga aquel a través del cual fuimos llamados. Y nos quedamos entonces en el versículo 13 del capítulo 1. Si tenemos entonces esa esperanza viva, si realmente
hemos sido renacidos por Dios a través de Cristo, y decimos que tenemos fe, y decimos yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, Pedro le dice algo a aquellos que estaban siendo esparcidos. Dice el versículo 13, capítulo 1. Por tanto, entonces, en conclusión, ¿qué se debe hacer? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, pongan atención, sean sabios, entiendan esto, sed sobrios. Y dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la pregunta que quedó el domingo pasado es, ¿cómo estamos esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo? Y si usted hizo la tarea, usted va a ver todas las cosas que Pedro habla a estos hermanos, de cómo debe ser una vida de aquellos que hemos recibido a Cristo. Así que vamos a empezar. Entonces, ¿qué dice ahora el versículo 14? Ahí empezamos con la primera sección. ¿Qué se espera de nosotros? Primeramente, si realmente tenemos fe. Como les digo, si decimos, no, yo soy hijo de Dios, yo he creído en Cristo. Ok, muy bien, excelente, gloria a Dios. Entonces, dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mira lo que le dice Pedro a aquellos. Aquellos habían salido regados a lugares que no eran de ellos, donde no vivían, donde habían personas que tal vez no conocían, y les dice ahí, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, ya no están donde estaban antes. Tal vez ya no estaban en la iglesia donde se reunían, con los hermanos donde estaban, pero se les recuerda, no se conformen entonces a los deseos de antes. Manténganse firmes, aunque no estén en su lugar, aunque tal vez no estén yendo a una iglesia, porque tal vez a saber dónde estaban tal vez unos cuantos. Pero no se conformen, sigan adelante, no se conformen a los deseos que antes teníais en ¿vuestra qué dice? Antes era ignorancia, pero ahora, como le decía Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entendamos entonces lo siguiente, que no importa dónde estemos, que no importa a dónde vayamos, así como aquellos que fueron esparcidos a tantos lugares, pero sin importar a dónde nos envíe el Señor, seamos entendidos y no nos dejemos llevar por lo que antes hacíamos, sino mantengámonos firmes. Cuando hacíamos cosas que no eran agradables a Dios, dejémoslas, porque ahora ya conocemos la verdad. Ahora ya no somos los mismos que antes, porque se nos llama hijos obedientes. Usted realmente ha creído en Cristo, entonces usted debe ser un hijo obediente. No, yo soy un hijo desobediente. No puede ser. Si hemos asistido al llamado de Cristo, somos obedientes, seguimos al llamado. ¿Y qué se espera de nosotros? Seguir en obediencia. Pero Dios, que es santo, mira lo que sigue diciendo. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué se espera de nosotros entonces? Sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Me decía Pedro, van a ir a muchos lugares, pero recuerden, aquel que los llamó es santo. Entonces, donde sea que vayamos, sean santos. Donde quiera que estemos, seamos santos. Donde quiera que vayamos nosotros, seamos santos. Así como aquellos esparcidos por tantos lugares. Y Pedro le dice, no importa a dónde los lleven y los persigan, manténganse en santidad. Igualmente nosotros,
Qué bonito es cuando vemos que hay personas que, hermanos, se van a vivir a otros lugares. Pero ¿saben qué es lo primero que buscan? ¿Dónde poderse congregar? Cuando otros vienen acá para estudiar y buscan una iglesia para congregarse, para mantenerse firmes en el Señor, alabando a Dios. Así les decía Pedro, sean entendidos y manténganse viviendo una vida en santidad. No para agradar a los hombres, sino porque el que nos llamó. Y sigue diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Recuerden entonces, ¿quién nos ha llamado? No hombres, sino Dios. Y si decimos que es nuestro Padre, conduzcámonos, sigue diciendo aquí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. ¿Y por qué peregrinación? ¿Por qué le decía a Pedro peregrinación? Porque decía, están siendo perseguidos, pero un día eso va a terminar. Este mundo no es nuestro destino final. Decía Pedro, esto va a pasar, pero recuerden, hay una herencia que vamos a recibir un día. Igualmente nosotros. Las cosas de este mundo van a pasar. Conduzcámonos entonces con temor y temblor, recordando que el que nos ha llamado es santo. Y que si yo lo llamo Padre, yo estoy llamado a ser un hijo obediente. Eso es lo primero que está hablando aquí. ¿Qué tipo de hijo estoy siendo yo con aquel que yo digo Padre? ¿Te acuerdas los miércoles, lo que estuvieron viendo los miércoles, para lo que estuvimos hablando de la oración del Padre nuestro? Padre, Padre, podemos llamarle ahora Padre sin merecerlo, pero entonces, si es Padre nuestro, conduzcámonos dignos. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo dignos nosotros? ¿Por qué? Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Decía Pedro recordando, sean obedientes, porque fueron rescatados de un lugar de una vida vana. ¿Qué significa vana? Vana significa sin ganancia, sin valor, sin ganancia porque trae pérdida, trae muerte, y de esa vida fueron rescatados por Dios, que nos llamó para una herencia bella, preciosa, pero una herencia que no solamente fue así nomás, que para poder recibirla se pagó un precio. ¿Qué precio fue pagado? Dice, esta herencia mala y vana, ¿de quién la recibimos? De nuestros padres. Pero la nueva manera de vivir, eso es donde fuimos rescatados, se pagó un precio, y ese precio dice la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si Cristo murió por mí, derramó su sangre para yo poder ser tomado de esta vana manera de vivir a una nueva manera de vivir que agrada a Dios, a quien yo ahora le digo Padre, entonces yo debo ser un hijo obediente y someterme. Señor, ahora eres mi Padre, quiero agradarte. Decía Pedro, no importa a dónde vayan, su Padre va a estar ahí con ustedes. Ustedes van a ser hijos siempre. Son guardados por Dios por medio de la fe. Entonces, sean entendidos y vivamos conforme al llamado que aquel nos hizo, que es santo
seamos nosotros entonces santos. Mis hermanos, no sé si usted ha leído la carta de los Efesios, y esa carta es muy similar a las cosas que después de aquí en adelante se empiezan a narrar en Primera de Pedro. ¿Por qué será? Porque me dijo Sandrita, usted había predicado de la santidad. Sí, le dije yo, es cierto, cuando prediqué de Efesios. Pero ¿acaso la santidad de Dios que se dice aquí no debe ser la misma santidad que Pablo predica en los Efesios? Si es al mismo Dios para quien vivimos. Entonces, vivamos de una manera santa. Entonces, ¿qué fue lo primero que pedía entonces Pedro? Aquellos sean con entendimiento, recordando de dónde fuimos llamados. Sigamos más adelante entonces aquí en la carta. Capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Qué debemos seguir haciendo? Bueno, ¿qué le seguía pidiendo Pedro a aquellos hermanos esparcidos? En vivir una vida santa. ¿Y qué significaba esto? Sigue diciendo en el capítulo 2. Vamos a saltarnos algunas cosas rápidamente. Y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, que también se nos pide ahora. Bueno, le pedía Pedro a aquellos hermanos allá: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Además de la obediencia como hijos, Pedro pide algo a aquellos hermanos que estaban allá regados, y es crecimiento y dedicación. En esta sección, aquellos que estuvieron leyendo, aquí vemos cómo Pedro les dice: deseen la palabra, la leche espiritual no adulterada. Sabemos que es la palabra de Dios, y esta provoca en nosotros el crecimiento espiritual necesario. Necesitamos ser nutridos de la palabra y poder crecer. Necesitamos leerla, y por eso espero que hayan hecho la tarea, estar leyendo la palabra. Y qué bueno, escuché buenos comentarios, sé que algunos la estuvieron leyendo, qué bueno. Les motivo que sigamos siempre estudiando la palabra para poder crecer, porque sin la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer si ella es la que nos nutre? Si esa es la leche espiritual, como dice aquí, que es buena para la edificación, para poder crecer como el niño que anhela y que desea la leche cuando pide el pepe. Ahí anda Santiago atrás de su mamá o atrás mío pidiendo ese pepe. Y se lo damos, porque si un niño no recibe esa leche, no es nutrido. Igualmente nosotros. La pregunta es también, hermanos, ¿estamos deseando nosotros esa palabra? ¿Cuántos empezaron el discipulado y no lo siguieron porque no siguieron viniendo temprano, mis hermanos? ¿Y la leche espiritual de que debemos desear? ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios ahí en nuestras manos y hemos dejado de leerla o ni siquiera hemos empezado a leerla? Pero Pedro le decía a aquellos: aunque anden siendo perseguidos, no importa en qué condición estén, la palabra de Dios no puede faltar, porque sin ella no hay crecimiento espiritual, mis hermanos. Y aquí miren, ¿por qué debemos crecer? Sigue diciendo el capítulo 2, versículo 4: acercándoos a Él. ¿A quién? Es a Cristo, el Señor. Dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Dice: el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, mas para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Pero mira lo que dice el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué debemos crecer, mis hermanos? ¿Por qué debo yo preocuparme en crecer? Número uno, si soy hijo obediente, yo debo empezar a crecer en esa gracia, en esa salvación preciosa que Dios me ha dado. E igualmente, como Cristo es la piedra viva, piedra angular, nosotros dice igualmente también como piedras vivas. Dice el versículo 5, sed edificados casa espiritual y sacerdocio santo. En otras palabras, así como Cristo, que es piedra viva y la piedra principal del ángulo, nosotros, siendo edificados sobre Él mismo, debemos crecer para ser como aquella tribu de Leví, como sacerdotes, para ofrecer sacrificios, pero agradables a Dios. Pero si no estamos leyendo la palabra, decía Pedro a aquellos, si ustedes se van y son regados y no hay palabra de Dios, ¿cómo van a ser esa nación santa para Dios? Igualmente nosotros podemos pretender estar aquí hoy, alabar a Dios, cantar, y si en la semana no hay palabra de Dios, no seremos edificados. Podemos engañarnos unos a otros. Y por eso hay personas que van a la iglesia, que tienen años de ir y no crecen. Porque la palabra de Dios es la que da el crecimiento, es la que da el conocimiento de Dios para que nosotros podamos conocerle a Él, podamos ir creciendo, poder ser enseñados por Dios a través de su palabra y de su espíritu, y entonces entender que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, somos piedra viva, que así como Cristo fue desechado, nosotros también de este mundo desechados, pero preciosos para Dios. Y entonces, como este versículo 9, ser ese linaje escogido, real sacerdocio, esa nación santa, y anunciar las virtudes de Dios. Decía Pedro entonces, no se les olvide que no importa a dónde vayan, no importa a dónde sean regados, a dónde sean perseguidos o la situación en la que estén, les decía Pedro, deben ser siempre esa nación santa y real sacerdocio. Igualmente nosotros, mis hermanos, se nos llama a ser luz, se nos llama a ser sal. Somos escogidos de Dios, somos sus hijos, somos esa nación santa que Dios ha tomado, que antes no éramos, que ahora sí lo somos. Pero si no leemos la palabra y no la deseamos, si no crecemos, no lo vamos a hacer, mis hermanos. Y no importa la condición o el lugar donde estemos, debemos ser luz a este mundo. Pero sin palabra no será posible, mis hermanos. Y si somos esa nación santa, y seguimos leyendo, ¿verdad? Lo que estuvimos leyendo, capítulo 2, vamos a la siguiente sección del versículo 11 en adelante, hasta terminar el capítulo 2. Sigue diciendo Pedro a aquellos hermanos, se decía, amados, queridos hermanos, miren, con amor, les decía, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los primeros versículos que vimos anteriormente hablaba de algo, y era de una relación que tenemos todos con el Señor, y ser nación santa para Él,
¿Cómo es mi relación con Dios? Yo leo su palabra, yo estoy siendo para Él ese pueblo apartado, dedicado como nación santa. Pero ahora también Pedro pide lo siguiente, aquellos hermanos, no solamente la palabra, no solamente ser esa nación para Dios, pero también tenemos otra responsabilidad. Si queremos decir que estoy esperando la venida de Cristo, que yo anhelo su venida, que tengo esta esperanza y que yo he dicho, yo soy hijo de Dios, está bien, pero también hay otro deber. Como decía aquí, dice el versículo 12 nuevamente, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario entonces? No es que tengo que agradar a los hombres. No es que tengo que agradar para caer bien. No es que tengo que quedar bien con todo mundo. Pero hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que cuando aquellos hablen mal de mí y quieran acusarme de algo, no puedan hacerlo. Porque tenemos una buena manera de vivir. Y que lejos de, no importa lo que me hagan a mí, el nombre de Dios sea exaltado. Por eso es necesario, mis hermanos, que nuestra vida ante este mundo sea buena y sea santa. La pregunta es entonces, ¿cómo estamos viviendo? Entonces aquí Pedro, cuando habla de esto, empieza después a enumerar varios grupos. Sigue diciendo después en el versículo 13. Miren, por causa del Señor, no por dinero, no por necesidad, no para conseguir bienes, no. Por la causa de Dios, por Él, para que su nombre sea exaltado. ¿Qué tenemos que hacer primero? Dice, someteos a toda institución humana, ya sea rey, superior, gobernadores. Dice también, porque esta es la voluntad, dice, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, dice, hagáis callar la ignorancia de estos hombres insensatos. Dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Decía aquellos hermanos, van a andar por muchos lados, van a ser expatriados en naciones que no son las de ustedes, en regiones que no es la suya. Pero no importa, sométanse a las autoridades. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer varios trámites engorrosos o cosas que de repente atrasan o cosas que de repente no entendemos. Pero mis hermanos, hay que cumplir impuestos, que la RTN, que no sé qué tantas cosas más, que los papeles, que ahora le subieron a los impuestos, es cierto, pero dice Pedro, hermanos, no importa, obedezcan. Para que si cumplimos todo, no puedan hablar mal de ustedes. Y lejos de que no importa lo que nos hagan a nosotros, cuando venga Cristo, el nombre de Él sea exaltado, porque hemos vivido de la manera correcta. Mis hermanos, no es quemando llantas, no es ir a hacer aquellas demostraciones que tiran piedras y todo. Sometámonos. Oremos, nos manda incluso también la palabra, pero sometámonos obedeciendo, siempre y cuando no contradiga la palabra del Señor, para que su nombre, no nosotros, para que Él, por su causa, para que el Evangelio de Dios no pueda ser atacado de parte de ellos. Sometámonos, mis hermanos. Yo puedo decir, yo soy hijo de Dios, está bien, pero Dios nos manda a obedecer todas las instituciones. Entonces, ¿quiénes son aquellos que no quieren obedecer? No hay cabida, mis hermanos. Entonces dice, sometidos primeramente entonces a las autoridades. ¿Qué sigue diciendo después del versículo 18? Miren cómo empieza el 18. Y dice, criados, sirvientes. ¿Qué le pide a los sirvientes? Bueno, si usted lee el versículo no lo vamos a leer todo, pero dice lo siguiente. Cuando usted lo lee, le pide a los sirvientes una cosa. Siervos, criados, obedezcan a sus amos,
No solamente a los que son buenos de los fáciles, mucho más aún todavía a los que son difíciles. Y uno dice, no, pero si yo tengo un trabajo y me tratan mal, yo me voy. Pues vaya, no hay problema. Pero aquellos que estaban esparcidos no tenían la oportunidad de andar buscando trabajo y ver qué hacían. Aquellos que estaban esparcidos conseguían algo y andaban con su amo y a obedecerle. Y decía Pedro, si son fáciles está bien, pero si son difíciles, más aún todavía, si fuese necesario padecer por la causa de Cristo, por la causa del Señor, para que su nombre sea exaltado. ¿Y sabe qué más todavía le dice? Criados, mis hermanos, si sufrimos, si padecemos haciendo lo bueno, dice, es aprobado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no son las cosas de este mundo que debemos buscar. No es el beneficio o el bienestar de este mundo, no es el dinero, no es la comodidad aquí. Recordemos lo que les dijo Pedro, hay una herencia en los cielos. Y esa es la que debemos buscar nosotros. Por eso este mundo no importa. No importa, mis hermanos. Pero sigamos adelante y que el nombre de Cristo sea exaltado. Y que así como Cristo sufrió y padeció, también también nosotros debemos estar dispuestos. Porque aún Dios aprueba lo mismo. ¿Y qué cosa mejor que si Cristo es nuestro Señor? Que si Cristo es a través de quien somos llamados y recibimos esa gracia y esa esperanza viva, ¿qué cosa mejor que ser identificados con Él y también en sus padecimientos? Nos enseña la palabra. Decimos que somos hijos de Dios, estemos dispuestos a padecer. Capítulo 3, mis hermanos. Y aquí donde ya algunas cosas no les gustan a las mujeres, ¿verdad? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ya tanto con los siervos, con los sirvientes, con los criados, estar dispuesto. Pero también mujeres, aquellas que están casadas. ¿Ustedes dicen que son hijas de Dios? Sí, está bien, gloria a Dios. Entonces, tienen que estar dispuestas a sujetarse a su marido. ¿Y por qué? Para aguantar. Mire qué bonito lo que dice la palabra aquí. Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra para la conducta de sus esposas. Por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Que aún sin palabra, pero que en su conducta ellos puedan ver a Dios en su vida, mis hermanos. Que tal vez no le predique con la palabra, pero que a través de su conducta, él, su esposo, pueda ver a Cristo en ustedes. Que ellos puedan ver, realmente hay algo diferente en ella. Y mira lo que sigue diciendo. Vuestro atavío, o sea, sus adornos, su decoración, aquello que las hace lucir más bellas todavía. Dice, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino, mejor todavía, más todavía que sea más todavía evidente, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima para su marido, no, que es de estima delante de Dios, hermanos. Ahí nos dicen ahí, no, es que vístase bonita para su esposo. No es así, mis hermanos. Es cierto, a mí me gusta ver a Sandita bien arreglada y qué bonita, ¿verdad? Pero lo más importante, dice Pedro, no es lo externo, es lo interno, es el corazón. Porque si una mujer se viste bonita y bella y todo, pero en la casa es una mujer rencillosa, o de afuera ya no importa. Pero una mujer que es sujeta, una mujer que es como esta característica,
se viste así con todo esto en su corazón, lo de afuera reluce aún más todavía, pero lo importante es lo de adentro. Hermanas, entonces mujeres, son hijas de Dios, sujétense a su marido. Y miren lo que se hay ahí, pero la cosa no se queda ahí, hermanas. Dice el versículo 7 también: vosotros maridos igualmente, o sea, de la misma manera. O sea que lo importante, lo de adentro, ¿verdad? Vivid con ellas sabiamente, con el entendimiento, con comprensión. Dice otra versión también que busqué, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense todavía. Así que hombres, esposos, no sé qué es más difícil, vestirse bien o ser sabios y dar ese honor a la mujer. Imagínense en aquel entonces, dar honor a la mujer y ponerle en ese lugar de honra no era la cultura en aquel entonces. No era la costumbre, porque la mujer era denigrada como un objeto. Pero ahora les dice, recuerden la posición de la mujer. Es un vaso frágil. Y no solamente es un vaso frágil, ahora también, al igual que nosotros los hombres, dice, son coherederas ¿de qué? De la gracia de la vida. Ahora ellas también son hijas de Dios. Y Dios nos ha dado una hija para cuidarla. Si yo digo que soy hijo de Dios, tengo la esperanza de una herencia en los cielos, y trato mal a mi mujer, eso no concuerda, hermanos. Debo honrarla como a vaso frágil. Yo no sé qué es más difícil. ¿Qué será más difícil, hermanas? ¿Ser ostentosas por dentro o tratar con honor? Porque incluso dicen otras versiones que hay que amarlas como a uno mismo, en otros pasajes. Así que también habla entonces a los esposos: comprensión, sabiduría, dar honor, recordar que son coherederas, porque si no lo hacemos incluso, y esta condición no se da a las mujeres, miren, vuestras oraciones tendrán estorbo, dice la palabra, si no lo hacemos así. Imagínense aquellos hombres, la condición en la que estaban, con necesidades porque andaban siendo esparcidos, hermanos, estaban siendo perseguidos, y tal vez aquel hombre quería pedir al Señor y no trataba bien a su esposa, esa oración iba a tener estorbo. Pero qué bonito es, hermanos, cuando se pueden unir los esposos en oración y haya unidad, haya cercanía, y que la oración no tenga estorbo, sino que más bien al contrario, la mujer también anhele orar con su marido y estar cerca de su marido, y ambos tener una relación que glorifique a Dios, y que en donde sea que estén siendo esparcidos como aquellos, puedan ver una relación diferente de matrimonio. Eso decía Pedro a estos hermanos esparcidos. E incluso más adelante vamos a seguir también en el capítulo 5, y eso ya me toca para mí, al pastor Eddie, ¿verdad? También había responsabilidad para los ancianos y pastores, hermanos. Y dice, capítulo 5, versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada, y tenemos responsabilidad: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, como los pastores cuidan de las ovejas, no por fuerza, sino cuidando la iglesia de Dios. Aquellos andaban escondidos tal vez, bajo tierra tal vez, y les decía, cuídenlos. Igualmente nosotros también tenemos responsabilidad, los pastores, de cuidarlos. Y si no lo he hecho, mi hermano, perdóneme. Pero si tiene necesidad, llámenos. Hemos ido a visitar, hemos ido a orar,
pero no puedo saber todo lo que todos necesitan. Pero aquí estamos, mis hermanos. No tengo carro, ocupo que de repente me lleve. Pero mis hermanos, aquí estamos también. Queremos servirles, el pastor Edillo, porque tenemos responsabilidad. No para agradar al ojo, no para agradar tanto a ustedes, mis hermanos. ¿Por qué debemos hacer todo esto nosotros? Para la gloria de Dios. Para que cuando Él venga, todos y cada uno de nosotros exaltemos aún a su nombre. E igualmente, ¿quién falta? Hablamos de criados, hablamos de maridos, hablamos de mujeres, hablamos del pastor. ¿Quiénes faltan, hermanos? A ver los que leyeron. Los jóvenes también. A ver, jóvenes, a ver. Ayer faltaron algunos. ¿Qué pasó? Ayer faltaron jóvenes a la reunión. Este sábado que viene hay reunión, así que los esperamos. Dice el versículo 5, capítulo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jóvenes, yo sé que en esa edad de la juventud uno se cree, como dicen por ahí, la mamá de Tarzán. ¿Sí o no? Que todo lo puede y que nadie le puede llevar la contraria. Yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me manda. Y cuidado que me digan algo el pastor, porque mire, ni me asomo otra vez a esa iglesia. Ya han habido quienes hacen eso, mis hermanos. Cuando se les quiere corregir, lo primero que hacen, no vuelvo a la iglesia. ¿Para qué me van a decir algo a mí? No es eso lo que dice el Señor. Jóvenes, sean humildes, sujétense, humíllense. Primeramente a aquel, si es que lo han llamado por padre, al que han llamado padre, sujétense primeramente a él y estén dispuestos a sujetarse a las autoridades. Y todo esto rápidamente desde capítulo 2 hasta capítulo 5 se puede resumir en algo, mis hermanos: vivir una vida santa. Y examinémonos nosotros. ¿Realmente estoy yo esperando así como la palabra de Dios me lo describe en estos capítulos de Pedro? ¿Realmente yo que digo, sí, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios? No, yo voy a la iglesia. Pero estamos viviendo de esa manera santa, esperando que cuando Cristo venga, mi fe sea hallada de exaltación, de alabanza a Dios. Realmente, siervo, lo que estamos sirviendo aquí, servimos como debemos servir. Esposas, mujeres, están siendo como deben ser castas. Las esposas sujetas a sus maridos, no viendo lo de afuera, sino lo de adentro, que es más importante. Esposos, amando a nuestras esposas, honrándolas como es debido, viviendo esa vida santa también en matrimonio. Nosotros, pastores, siendo responsables, tratamos de hacerlo también, mis hermanos. Aquí estamos, y si no lo hemos hecho, perdónenos. Como pastores estamos tratando de ser lo mejor posible. Pero también necesitamos ayuda, hermanos. E igualmente, jóvenes, siendo sujetos, mis hermanos. En conclusión, no vamos a seguir leyendo los demás capítulos porque ustedes los leyeron, son bien largos y no tenemos el tiempo, ya son las 12. Pero aquellos hermanos a los que se les escribió todo esto, decían lo siguiente: hermanos, les decía Pedro, sé que están en sufrimiento, sé que hay dolor, sé que los están incluso hasta matando de repente, pero decía Pedro lo siguiente: si padecen, si están sufriendo, sufran haciendo las cosas que son buenas. Porque si padecemos haciendo lo bueno, decía Pedro, son bienaventurados, son privilegiados de que haciendo lo bueno y sufriendo puedan glorificar el nombre de Dios. Mis hermanos, igualmente en este mundo quiere someternos a las leyes que nos apartan de Dios, a sus costumbres que son malas, que son vanas, y nos quieren someter.
para que después saben que diga. Y dice que es cristiano. Mírenlo cómo está. Para que el burlador, el enemigo, venga y haga burla. No importa a nosotros, pero sí del Evangelio y del nombre de Cristo. Por eso decía Pedro, si nos van a hacer sufrir, que nos hagan sufrir, pero sabiendo que estamos viviendo rectamente. Así que si están esperando a aquel a través del cual hemos recibido salvación y hemos dicho que Dios es nuestro Padre, hagamos lo bueno para que su nombre sea glorificado. No importamos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nada. Pero Él es el creador de todo lo que hay. A Él debemos exaltar. Sintámonos privilegiados de poder exaltar su nombre, porque también hemos sido comprados a través de un gran precio, que es la sangre de Cristo. Así que, mis hermanos, les decía Pedro, una cosa queda: encomendámonos a las manos de aquel que llamamos Padre. Porque tal vez no nos van a perseguir como aquellos, tal vez no nos van a matar, aunque algunos hermanos en otras partes del mundo sí los están matando, mis hermanos. Pero encomendémonos en sus manos, mantengámonos fieles con el entendimiento. También dice el versículo capítulo 4, también dice unos a otros. Si usted lee el capítulo 4, también dice que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. Ya vimos que tenemos que ser obedientes, tenemos que ser nación santa para Dios, tenemos que guardar testimonio a este mundo, pero también nosotros aquí, mis hermanos, amarnos unos a otros y que este mundo vea que realmente Dios es nuestro Padre. Y dice Pedro una advertencia también, ya para concluir. Dice capítulo 5, versículo 6 en adelante: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él os extiende cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda la preocupación que tengamos sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de vosotros. Nuevamente dice Pedro: sed sobrios, velad, tened cuidado. Porque le decía, ellos andaban esparcidos, ellos andaban ahí perseguidos, pero dicen, tengan cuidado, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tengan cuidado, mis hermanos, que este mundo ofrece cosas que parecen buenas, pero que realmente es el diablo quien anda viendo a quien puede hacer caer y tropezar. Mantengámonos firmes si queremos agradar y alabar el nombre de Dios. Por eso dice, al cual resistir firmes en la fe, porque somos cuidados por Dios mediante la fe. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 1? Sabiendo que los mismos padecimientos, decía Pedro a aquellos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, no son los únicos hermanos que están sufriendo. Todos padecemos tentaciones, todos padecemos dificultades. ¿Qué nos toca hacer? Humillarnos delante de Dios, ponernos bajo su mano que nos guarda, velar para no caer. Y dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire, después de que hayáis padecido un poco, o sea, vamos a padecer, mis hermanos, pero que en ese sufrimiento y a través de su palabra y de vivir una vida santa, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y en todo esto, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Cómo estoy esperando yo la venida de Cristo? Que cuando Él venga, ¿seré hallado yo fiel? ¿Seré hallado en una manera santa de vivir? ¿Seré hallado como buen esposo? ¿Serán halladas como buenas esposas? ¿Como buenos siervos? ¿Jóvenes? Yo incluso como pastor y siervo. Y podemos agregar, y lea usted si quiere también Efesios.
de una vida santa y piadosa. Le decía a Pedro a aquellos, no importa dónde estén, no importa en qué circunstancias se encuentren, no hay excusa. Si Dios es nuestro Padre, seamos obedientes y vivamos vidas santas. Eso nos manda la palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre, gracias primeramente por esa sangre preciosa de Cristo que quita nuestro pecado, por ese sacrificio de Cristo hecho en esa cruz, y que al tercer día le resucitaste para darnos una esperanza viva, porque estábamos sumergidos en delito, en pecado, y nuestro destino era la muerte. Pero a través de Cristo tenemos vida eterna y una esperanza viva, una herencia incorruptible allá en los cielos. Pero mi Dios, que si realmente podemos decir que hemos recibido a Cristo como Salvador, si realmente decimos que somos tus hijos, Padre, que realmente entonces este mundo pueda ver en nosotros vidas santas y piadosas, y que a través de lo que podamos sufrir a consecuencia de vivir vidas agradables, y que este mundo nos desecha por lo mismo, que a través de eso, mi Dios, podamos mantenernos firmes y que tu nombre sea exaltado, y poder ser nosotros un día ser hallados fieles. Ese día en que nuestras obras sean juzgadas, tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.